Bueno, decíamos, capítulo 135, Amarantus, 15 de enero de 1779. Sapperville. Sapperville era difícil de encontrar, pero cuando se hallaba, era lo bastante pequeño como para que averiguar dónde residía una viuda apellidada Grey fuera cuestión de preguntar a 3 personas. Allí. Hal se detuvo y señaló una casa que se encontraba a unos 100 metros del camino, a la sombra de un enorme magnolio. Se comportaba con naturalidad, pero John vio que su hermano apretaba la mandíbula. Bien, supongo que será lo mejor que nos acerquemos y llamemos a la puerta. Guió a su caballo para que enfilara el accidentado sendero y evaluó el lugar mientras se encaminaba a él. Era una casa bastante destartalada y con el porche delantero hundido en un rincón, en la zona donde había cedido los cimientos, y la mitad de las escasas ventanas estaban condenadas. Aún así, residía gente. La chimenea humeaba a tirones, de un modo que indicaba que nadie la había desahollinado en los últimos tiempos. Les abrió una mujer con aspecto de dejadez. Era blanca, llevaba puesta una bata llena de manchas y zapatillas de fieltro. Tenía unos ojos dominados por la desconfianza y un rictus de amargura, y las comisuras de los labios estaban manchadas de tabaco de mascar. ¿Está la señora Grey?, inquirió Hal con educación. Aquí no hay nadie que se llame así, repuso la mujer, e hizo un ademán de cerrar, acción que se vio impedida por la bota de Hal. Nos han proporcionado esta dirección, señora, aclaró él. Su educación había disminuido de manera evidente. Tenga la bondad de informar a la señora Grey de que tiene visitas, por favor. La mujer entornó los ojos. ¿Quién diablos es usted, don Petimetre? Al escuchar esas palabras, la opinión que John se había formado del valor de la mujer aumentó de manera considerable, pero pensó que debería intervenir antes de que Hal empezara a resoplar. Este es su señoría, el duque de Padler, señora, dijo con la mayor educación. A la mujer le cambió la cara en el acto, aunque no para bien. Apretó la mandíbula, pero a sus ojos asomó un brillo depredador. «Elle commande votre nom», le informó a Hal. «Ha oído hablar de ti». «Lo sé», espetó su hermano. «Señora...» Lo que fuera que hubiese dicho se vio interrumpido por el repentino llanto de un niño en la planta superior. «Le pido perdón, señora», se disculpó educadamente Lord John, y cogiéndola por los codos la obligó a retroceder por la casa. Le dio la vuelta y la empujó a la cocina. Había una despensa y la metió allí. Acto seguido, cerró la puerta y agarró de la mesa un cuchillo, del pan que introdujo en el cierre de modo de improvisado pasador. Entretanto, Hal había ido arriba, haciendo el mismo ruido que un escuadrón de caballería. John salió corriendo detrás, y cuando quiso llegar arriba, su hermano se afanaba en intentar echar abajo la puerta de una habitación en la que se oían los aullidos de un niño y los gritos aún más estridentes de la que con toda probabilidad sería su madre. Era una buena puerta, sólida. Hal se lanzó contra ella, de lado, y rebotó como si estuviese hecho de caucho. Sin apenas detenerse, levantó el pie y estampó la bota contra la madera, que sí se astilló, pero no se rompió. Tras limpiarse la cara con la manga, miró a la puerta y al captar un leve movimiento a través del astillado panel gritó: «¡Joven! Hemos venido a rescatarla. Apártese de la puerta. Pistola, por favor», pidió mientras se volvía a John con la mano extendida. «Lo haré yo», repuso este resignado. «No tienes práctica con los pomos». Y acto seguido, con aire de falsa naturalidad, se sacó la pistola del cinto y apuntó con cuidado, y disparó al pomo. Lo hizo pedazos. El estruendo asustó a todos los que se encontraban en la habitación, ya que se impuso un silencio sepulcral. Empujó con suavidad la barra del destrozado tirador,
y los restos del pomo cayeron al suelo al otro lado, y él abrió la puerta con tiento. Con un gesto afirmativo para darle las gracias, Hal entró atravesando las volutas de humo. La estancia era pequeña, estaba bastante sucia, y el único mobiliario consistía en una cama, un tocador, y una banqueta y un pajecillo. La banqueta llamaba bastante la atención, dado que la blandía una joven con ojos de loca, con la otra mano sostenida un niño contra su pecho. De un cesto lleno de trapos sucios se encontraba en un rincón, salía un desagradable olor amoníaco. Una colcha doblada en un cajón abierto indicaba dónde dormía el niño, y la joven estaba menos saciada de lo que le habría gustado ver a su madre, con la cofia ladeada y el delantal con manchas. Hal pasó por alto todas esas cuestiones circunstanciales y la saludó con una inclinación de cabeza. ¿Me dirijo a doña Amarantus Cowden? Preguntó con cortesía. ¿O acaso es la señora Grey? John lanzó una mirada despectiva a su hermano y le dedicó una sonrisa cordial a la joven. Viscondesa Grey, precisó, e hizo una genuflexión con la pierna a modo de saludo cortesano. A sus pies, Lady Grey. La joven miró frenética primero a uno y luego a otro, con la banqueta aún en alto, a todas luces incapaz de entender semejante invasión, y, tras un instante, decidió que John era el mejor, aunque discutible, fuente de información. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó al tiempo que apoyaba la espalda contra la pared. Calla, cariño. Es que el niño, recuperado de la impresión, estaba quejumbroso. John se aclaró la garganta. Bien, este es Harold, el duque de Pardoe, y yo soy su hermano, Lord John Grey. Si nuestra información es correcta, creo que somos, respectivamente, suegro y su tío político. Y, después de todo, observó volviéndose a Hal, ¿cuánta gente en las colonias cree que podría llamarse Amarantus Cowden? Todavía no ha dicho que sea Amarantus Cowden, apuntó Hal, que sin embargo sonrió la joven. Ella reaccionó como la mayoría de las mujeres, con los ojos fijos en él y con la boca abierta. ¿Me permite? John alargó el brazo y le quitó la banqueta de la sumisa mano, la dejó en el suelo y le indicó que tomara asiento. ¿Qué clase de nombre es Amarantus? Si me permite la pregunta. Ella tragó saliva, sorprendida, y se sentó abrazando al niño. Es una flor, respondió bastante desconcertada. Mi abuelo es botánico. Podría haber sido peor, añadió con más aspereza al ver la sonrisa de John. Pudo haber sido Ampelopsis o Petunia. Amarantus es un nombre muy bonito, querida, si me permite que la llame así, terció Hal con gentileza. Movió un dedo índice delante de la cara del niño, que había dejado de quejarse, y lo miraba con recelo. Después se quitó su bola de oficial por la cabeza y comenzó a balancear el brillante objeto, lo bastante cerca para que el niño pudiera cogerlo, cosa que hizo. Es demasiado grande para que se ahogue, aseguró Amarantus. Su padre y los hermanos de su padre echaron los dientes mordiéndola. Y yo también, ahora que lo pienso. Le sonría de nuevo. La mujer seguía blanca, pero asintió, cautelosa, en respuesta. ¿Cómo se llama el pequeño, querida?, quiso saber John. Trevor, le respondió mientras estrechaba con más fuerza al niño, que ahora estaba del todo absorto intentando meterse la media luna, que era como la mitad de su cabeza, en la boca. Trevor Grey. Miraba a un hermano y al otro ceñuda. Después levantó la barbilla y añadió pronunciando con claridad: Trevor Wattiswade Grey, su señoría. De modo que es usted la esposa de Ben. Tensió los hombros de Hal, se relajó un poco. La tensión de los hombros de Hal se relajó un poco. ¿Sabe dónde está Ben, querida? Su rostro se endureció y apretó aún más al niño. Benjamín está muerto, su señoría, afirmó. Pero este es su hijo, y si no le importa, creo que nos gustaría irnos con usted.
¡Qué cosa! Capítulo 136. Un asunto pendiente. William se abrió paso a empujones entre la multitud que abarrotaba en el mercado de la ciudad, desoyendo las quejas de aquellos a los que desplazaba con el golpe. Sabía dónde iba y lo que se proponía hacer cuando llegara. Era lo único que le quedaba por hacer antes de marcharse de Savannah. Después daba lo mismo. La cabeza le vibraba como un divieso inflamado. De hecho, todo le vibraba. La mano tal vez le hubiera roto algo, pero le daba igual. El corazón dolorido le aporreaba en el pecho. No había dormido desde que enterraron a Jane. Puede que no volviera a dormir nunca más, y le daba igual. Recordaba dónde se encontraba el almacén. El lugar estaba casi vacío. Sin duda los soldados habían llevado todo cuanto su propietario no hubiera tenido tiempo de poner fuera de su alcance. 3 hombres granduleaban junto a la pared del fondo, sentados en los escasos barriles de pescados en salazón que quedaban y fumando en pipa. Le llegó el olor a tabaco, un pequeño alivio del tufo a pescado frío que persistía en el lugar. —¿Jane Fraser? —preguntó a uno de los ociosos que le señaló en el tubo de la pipa con una pequeña oficina, una suerte de caseta pegada al fondo del almacén. La puerta estaba abierta, y Fraser, sentado en una mesa llena de papeles, anotaba algo con la luz que entraba por una minúscula ventana con barrotes situada a su espalda. Levantó la cabeza al oír los pasos de William y, al verlo, dejó la pluma y se puso de pie despacio. William se adelantó y se situó frente a él, al otro lado de la mesa. —He venido a despedirme —dijo con suma formalidad. Su voz era menos que firme de lo que le habría gustado, y carraspeó con fuerza. —¿Ah, sí? ¿Y dónde piensas ir? Fraser llevaba el traje escocés. Los desvaídos colores aún se veían más pálidos con la escasa luz, que salió despedida de su cabello al mover la cabeza. —No lo sé —espetó William con brusquedad—. Da lo mismo. Respiró hondo. Quería darle las gracias por lo que hizo, aunque se le formó un nudo en la garganta. Por más que lo intentaba, era incapaz de borrar de sus pensamientos la pequeña mano blanca de Jane. Fraser le restó importancia con un gesto y dijo con suavidad: —Dios la coja en su seno, pobre muchacha. —Aún así —respondió William, carraspeó de nuevo—, pero me gustaría pedirle un último favor. Fraser alzó la cabeza y puso cara de sorpresa. Sin embargo, asintió. —Sí, claro —afirmó—, si está en mi mano. William se volvió, cerró la puerta y se situó de nuevo frente a él. —Dígame, ¿cómo llegué a este mundo? Fraser abrió los ojos como plato, en un instante de estupefacción, pero luego los entornó. —Quiero saber qué ocurrió —aseveró William—, cuando yació con mi madre. ¿Qué pasó esa noche? Si es que fue por la noche —agregó, y después se sintió tonto por haberlo dicho. Fraser lo miró un instante. —¿Quieres decirme tú cómo fue la primera vez que yaciste con una mujer? William notó que la sangre le ascendía a la cabeza, pero antes de que pudiera decir nada, el escocés continuó. —Exacto. Un hombre decente no habla de esas cosas. No les cuentas a tus amigos esas cosas, ¿no? No, claro que no. Mucho menos se las explicarías a tu padre. O a un padre, a su... No titubeó mucho antes de decir padre, pero William lo captó sin problema. Sin embargo, la boca de Fraser era firme y sus ojos francos. —No te lo diría, fueras quien fueses. Pero siendo quien eres, siendo quien soy, creo que tengo derecho a saberlo. Fraser lo miró un instante con cara inexpresiva. Cerró un segundo los ojos y suspiró. Luego los abrió y se enderezó, al tiempo que echaba atrás los hombros. —No, no lo tienes. Pero, en cualquier caso, no es eso lo que quieres saber —repuso—. ¿Deseas saber si forcé a tu madre? Pues no.
¿Quieres saber si amaba a tu madre? Pues no. William lo dejó estar, controlando la respiración y hasta asegurarse de que su voz era firme. ¿Ella lo amaba? Habría sido difícil amarlo. La idea acudió a él de manera espontánea e inoportuna, y con ella lo que recordaba de Mac, el mozo de la cuadra, algo que compartía con su madre. Fraser bajó la mirada, observaba una hilera de hormigas diminutas que corrían por la rosada madera del suelo. Era muy joven, contestó con suavidad, y le doblaba la edad. Fue culpa mía. Se hizo un breve silencio, tan solo interrumpido por la respiración y los gritos distantes de los hombres que trabajaban en el río. He visto los retratos, afirmó de pronto William, de mí, del octavo conde, su esposo. ¿Y usted? Fraser torció un poco el gesto, pero negó con la cabeza. Pero lo sabe, lo sabía. Le sacaba a ella 50 años. La mano lisiada de Fraser se crispó, y los dedos tamborileaban un poco en el muslo. Sí, lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Bajó la cabeza, aunque no del todo, con un gesto de asentimiento. No soy estúpido, ¿sabe? Soltó William, más alto de lo que pretendía. No creía que lo fueses, musitó Fraser, pero sin mirarlo. Sé contar, prosiguió William entre dientes. ¿Yació usted con ella antes de que se casara, o fue justo después? Aquello surtió efecto. Fraser levantó la cabeza de súbito y a sus ojos azules, oscuros como la ira. Sí, muy incómoda la conversación, chicas, muy incómoda. No engañaría a un hombre casado. Al menos créeme eso. Por extraño que pudiera parecer, lo creyó, y a pesar de la rabia, que seguía impugnando por permanecer bajo control, empezó a pensar que quizás entendiera lo que pasó. Era temeraria, fue una afirmación, no una pregunta, y vio que Fraser ponía cara de asombro. No asintió, pero a él lo tomó como una señal afirmativa, y continuó con más seguridad. Todo el mundo lo dice. Todos la conocían, era temeraria, bella, descuidada, corría riesgos. Era valiente, lo dijo en voz baja. Las palabras cayeron como cantos rodados en el agua, y las ondas se extendieron por la minúscula estancia. Fraser seguía mirándolo a los ojos. ¿Te dijeron eso también? ¿Su familia, los que la conocían? No, admitió William, y notó la palabra cortante como una piedra en la garganta. Por un instante la había visto en esas palabras. La había visto, y la certeza de la inmensidad de su pérdida atravesó su rabia como un rayo. Descargó el puño en la mesa 1, 2 veces, hasta que la madera tembló, y las patas vibraron en el suelo. Los papeles salieron volando, y el tintero se volcó. Se detuvo tan solo de repente como había empezado, y el estruendo cesó. ¿Lo siente?, preguntó entonces, y no hizo ningún esfuerzo para impedir que la voz le temblara. ¿Siente lo que hizo, maldita sea? Fraser había vuelto la cara y ahora lo giró con brusquedad para enfrentarse a William, pero no habló en el acto. Cuando lo hizo, su voz era baja y firme. Murió por ello, y lamentaré su muerte, y haré penitencia por todo lo que tuve que ver en ella hasta el día que me muera. Pero... apretó un instante los labios y después, demasiado deprisa para que William pudiera apartarse, dio la vuelta a la mesa, levantó la mano y se la puso a William en la mejilla, en un roce ligero e intenso. No, musitó. No lo siento. Acto seguido, se dio la vuelta, abrió la puerta y se fue, con el quil ondeando en el viento. Qué conversación, chicas, pero sí, todo un caballero. Es así. Bien. 9ª parte. Acá perdonen mi pronunciation. The creok and sogal arch my reed seold a good goal. Es posible que el mundo se acabe, pero el amor y la música perdurarán. Capítulo 137.
en el corazón del bosque, un refugio. No podía dejar de respirar. Desde el momento en que abandonamos el ambiente del saladar de Sabaná, en esa permanente oscuridad de rosales, cienos y crustáceos podridos, el aire se volvió más puro y los olores más limpios, a excepción de las marismas de Wilmington, que hacían pensar en cocodrilos y piratas muertos, especiados y nítidos. Y cuando llegamos a la cumbre del último paso, creí que estallaría de pura dicha del aroma de los bosques a finales de primavera, con una embriagadora mezcla de pino y abeto balsámico, robles en los que se mezclaba lo picante de las hojas verdes nuevas con el lamizcle de las bellotas que se habían caído en el invierno y el dulzor intenso de las castañas bajo una capa de hojas muertas mojadas, tan denso que hacía que el aire pareciese ligero. Me elevaba. No me cansaba de llenarme los pulmones. Si sigues respirando así, Sassenach, te vas a desmayar, apuntó Jamie, sonriendo al ponerse a mi lado. ¿Y bien? ¿Qué tal el nuevo cuchillo? ¡Estupendo! Mira, he encontrado una raíz de jengibre enorme y un hongo de abedul y él detuvo la enumeración con un beso. Y yo dejé el empapado saco de yute lleno de plantas en el camino y lo besé a mi vez. Había estado comiendo cebolletas silvestres y berro que había recolectado de un arroyo, y olía a su propio olor masculino, a savia de pino y a la sangre de los 2 conejos muertos que llevaba colgado en el cinto. Era como besar el propio bosque. Y los besos se prolongaron un rato, tan solo interrumpido por una discreta tos a unos metros. Nos separamos de inmediato y yo di un paso atrás de forma automática para situarme detrás de Jamie, justo cuando él se colocaba delante con una mano cerca de la daga. Una décima de segundos después, dio una enorme zancada y el señor Wemyss desapareció en un enorme abrazo. «Joseph, Echeray, Siamata tú». El señor Wemyss, un anciano bajito y delgado, fue literalmente arrancado del suelo. Vi que un zapato se colgaba de los dedos de un pie enfundado en una media mientras intentaba no perder el contacto con la tierra. Sonriendo al verlo, miré a mi alrededor para comprobar si ya habían llegado Rachel e Ian, pero en vez de ellos vi a un niño pequeño con cara redonda en el camino. Tenía unos 4 o 5 años, un cabello largo y rubio que llevaba suelto por los hombros. ¿Eres Rodney?, me aventuré. No lo veía desde que tenía unos 2 años, pero no se me ocurría otro que pudiera acompañar al señor Wemyss. El niño asintió, escudriñándome con seriedad. «Y usted es la señora de los conjuros, ¿no?», repuso con una voz muy grave. «Sí», afirmé, un tanto sorprendida que me llamara así, pero aún más de que pareciera tan acertado. En ese momento me di cuenta de que había ido recuperando mi identidad por el camino, y que a medida que ascendíamos paso a paso la montaña, aspirábamos su aroma y recogíamos sus abundantes frutos, me había ido despojando de unas cuantas capas del reciente pasado y había vuelto a ser lo que había sido en ese sitio. Había regresado. «Sí», repetí, «soy la señora Fraser. Pero me puedes llamar abuela Fraser si quiere». Él asintió con aire pensativo, conforme asimilaba la información y decía «abuela Fraser» para sí mismo, 1 o 2 veces, como para ver cómo sonaba. Luego miró a Jamie, que había dejado en el suelo al señor Wemyss, y le sonreía con una mirada de dicha que hizo que se me derritiera el corazón. «¿Es el señor?», musitó Rodney y se me acercó. «Es el señor», contesté asintiendo con gravedad. «Aidan dijo que era grande», observó el pequeño tras otro momento de escrutinio. «¿Tú crees que es bastante grande?», pregunté, y me sorprendió caer en la cuenta de que no quería que a Rodney le decepcionara la primera vez que veía a su señor. Rodney ladeó la cabeza de manera distintiva, un gesto bastante familiar. Era lo que hacía su madre, Lizzie, cuando le daba su parecer sobre algo, y dijo filosóficamente: «Bueno, por lo menos es mucho más grande que yo».
Todo es relativo, convine. Por cierto, ¿cómo está tu madre? ¿Y tu padre? Qué picaresca situación. Me preguntaba si el poco ortodoxo matrimonio de Lizzie seguía teniendo vigencia. Tras enamorarse por accidente de los gemelos idénticos, consiguió, con una astucia y un ingenio insospechado para ser una rescatada criada escocesa de 19 años, casarse con ambos. No se podía saber si el padre de Rodney era Josiah o Keziah Bracely, pero yo me lo preguntaba. «Ah, mamá está en estado otra vez», contó Rodney como si tal cosa. «Dice que va a castrar a padre o a papá, o a los dos, si es que lo que hace falta para ponerle fin al asunto». Esto es muy gracioso. «Bueno, sí, eso sería eficaz», afirmé un tanto desconcertada. «¿Cuántos hermanos tiene?» Yo había traído al mundo una niña antes de que nos marcháramos del cerro, pero una hermana y un hermano. Era evidente que Rodney empezaba a aburrirse conmigo y se puso de puntillas para mirar el camino a mi espalda. «¿Esa es María? ¿Cómo?» Al mover la cabeza vi a Ian y a Rachel que tomaban una curva algo más abajo. Desaparecieron entre los árboles mientras estaba mirando. «Ya sabe, cuando María y José huyen a Egipto», aclaró, y solté una carcajada al comprender de pronto lo que decía. Rachel, con el embarazo muy avanzado, iba a lomos de Clarence, e Ian, que no se había molestado en afeitarse en los últimos 2 meses, y lucía una barba de dimensiones casi bíblicas, caminaba a su lado. Jenny, a la que todavía no se veía, vendría atrás, montada en la yegua con Fanny y guiando a la mula de carga. «Es Rachel», informé, «y su esposo, Ian. Ian es sobrino del señor». «Has mencionado a Aidan. ¿Se encuentra bien su familia?» Jamie y el señor Wemyss habían echado a andar, sin dejar de hablar de los asuntos del cerro. Rodney me cogió la mano con caballerosidad y lo señaló con la cabeza. «Será mejor que vayamos. Quiero ser el primero en decírselo a mi madre, antes que llegue Opa». «¿Opa? Ah, ¿tu abuelo?» Joseph Wemyss se había casado con una alemana llamada Mónica, poco después de nacer Rodney, y creía recordar que Opa era abuelo en alemán. «Ja», repuso Rodney, confirmando mi suposición. El sendero serpenteaba por las laderas altas del cerro, proporcionándome tentadoras vistas entre los árboles que había en el asentamiento de abajo, cabañas dispersas entre los laureles de vivas flores, las tierras negras recién removidas de los huertos. Me llevé la mano al cuchillo de cavar del cinto. De pronto me moría de ganas de hundir las manos en la tierra, arrancar hierbas. Volver, ¿no? Ahí. ¡Ay, se te está yendo de las manos, Beauchamp!, musité al pensar en este eufórico arrancar de hierbas, pero aún así sonreí. Rodney no era muy hablador, pero mantuvimos una agradable conversación mientras caminábamos. Dijo que él y su opa habían ido a la parte alta del pasto cada día de la semana anterior para asegurarse de que nos veían. Mi madre y la señora Higgins han reservado un jamón para la cena, me dijo relamiéndose nada más de pensarlo. Y hay miel para tomar con el pan de maíz. Mi padre encontró un árbol con una colmena el martes pasado y lo ayudé a ahumar las abejas. Y contesté, pero de manera distraída, y al cabo de un instante ambos nos sumimos en un agradable silencio. Me preparaba para ver el claro de donde se había alzado en su día la calza grande, y me invadió una breve pero profunda sensación de inquietud al recordar el incendio. La última vez que había visto la casa no era más que un montón de madera ennegrecida. Jamie ya había escogido el emplazamiento de la nueva y había cortado los árboles para dejarlos apilados. Quizás este regreso estuviese marcado por la tristeza y la pena, pero en la tierra quemada asomaban las esperanzadoras espigas de un verde intenso. Jamie me había prometido un huerto y una consulta nuevos.
una cama lo bastante grande para poder estirarse y ventanas con cristales. Justo antes de llegar al lugar donde finalizaba el sendero, sobre el claro, Jamie y el señor Wemyss se detuvieron para esperarnos a Rodney y a mí. Con una tímida sonrisa, el señor Wemyss me besó la mano y después agarró la del niño, mientras decía: «Vamos, Roddy, si quieres, puedes ser el primero que le diga a tu madre que el señor y su esposa han regresado». Jamie me agarró la mano y la apretó con fuerza. Estaba rojo debido a la caminata, pero más incluso a los nervios. El color le descendía hasta el cuello abierto de la camisa y teñía su piel de un bonito color bronce rosado. «Te he traído a casa, Sassenach», comentó con una voz un tanto empañada. «No será lo mismo, y no puedo decir cómo serán las cosas ahora, pero he cumplido mi palabra». Tenía tal opresión en la garganta que apenas pude musitar un gracias. Permanecimos allí durante mucho tiempo, con las manos entrelazadas con fuerza, reuniendo el valor necesario para volver al último recodo y contemplar lo que había sido y lo que podría ser. Algo me rozó el bajo de la falda y bajé la vista, creyendo que había caído una piña tardía de la alta pícea junto a la que nos encontrábamos. Un gato gris me miró con sus grandes ojos verdes, serenos, y dejó a mis pies una rata grande, peluda y muerta. ¡Ay!, exclamé y rompí a llorar. Ay. Bien. Capítulo 138. El frenillo de Fanny. Jamie había avisado de nuestra llegada, de manera que se habían hecho los preparativos para recibirnos. Jamie y yo nos quedaríamos con Bobby y Amy Higgins, Rachel e Ian con los MacDonald, un matrimonio joven que vivía más allá del cerro, y Jenny, Fanny y Germaine se acomodarían por el momento con la viuda McDowell, que tenía una cama de más. Se celebró una modesta fiesta en nuestro honor la primera noche, y por la mañana, cuando nos levantamos, volvimos a ser parte del cerro Fraser. Jamie se perdió en el bosque y volvió al anochecer para informar de que su whisky se hallaba a salvo, y se trajo una pequeña cuba para cambiarla por lo que pudiésemos necesitar para la casa cuando volviésemos a tenerla. En cuanto a nuestro hogar, Jamie había iniciado los preparativos para erigir otro antes de abandonar el cerro, escogiendo un buen lugar en el arranque del amplio valle que se abría a los pies del cerro. Se trataba de un lugar elevado, pero el terreno era lo bastante llano y, gracias al trabajo de Bobby Higgins, se hallaba desprovisto de árboles. La madera para la estructura de la casa estaba apilada y había subido y amontonado una cantidad increíble de piedras grandes, listas para emplearlas en los cimientos. Para Jamie, lo primero era asegurarse de que su casa o sus cimientos fueran como debían ser, y lo segundo, ir por todas las viviendas del cerro recibiendo y proporcionando noticias, escuchando a sus arrendatarios, restableciéndose como fundador y propietario del cerro Fraser. Para mí, lo primero era el frenillo de Fanny. Pensé un día o dos organizando las diferentes cosas que habíamos traído con nosotros, en particular mi equipo médico, mientras charlaba con las distintas mujeres que acudieron de visita a la cabaña de los Higgins, la que había sido nuestra primera cabaña, la que construyeron Jamie e Ian cuando vinimos al cerro. Pero en cuanto terminé con eso, reuní a mis tropas y pasé a la acción. «Harás que la pobrecita aborrezca el whisky durante el resto de sus días», observó Jamie preocupado por la taza llena de líquido ambarino que estaba en la bandeja junto a mis tijeras de bordar. «¿No será más fácil que emplearas éter?» «Por una parte sí», afirmé, al tiempo que introducía las tijeras con una punta hacia abajo en una segunda taza, esta llena de alcohol transparente. «Y si fuese a hacer una frenectomía lingual, no tendría más remedio. Pero utilizar éter
entraña riesgos, y no me refiero tan solo al incendiar la casa. Solo voy a hacer una frenectomía, al menos por ahora. Es una operación muy sencilla, tardaré 5 segundos de reloj, y además, Fanny dice que no quiere que la duerma, quizás no se fíe de mí. Sonreí a Fanny al decir esto. Estaba sentada en el escaño del roble junto a la lumbre, tomando nota con aire solemne de mis preparativos. Sin embargo, al escuchar lo que decía, me miró, y los grandes ojos marrones reflejaron su sorpresa. «Ah, no», negó. «Sí me fío, pero quiero ver». «No te culpo lo más mínimo», le aseguré mientras le ofrecía la taza de whisky. «Toma, bebe un buen trago y manténlo en la boca, debajo de la lengua, todo lo que puedas». Tenía calentando un pequeño cauterizador en la plancha de Amy, con el mango envuelto en lana. Me figuré que no importaría que tuviese sabor a salchichas. También contaba con una aguja fina, enhebrada con hilo de seda negra, por si acaso. El frenillo es una capa muy delgada de tejido elástico que une la lengua con la parte inferior de la boca, y en la mayoría de las personas mide justo lo necesario para que la lengua pueda realizar todos los complejos movimientos precisos para hablar y comer, e impide que se meta entre los dientes al moverse, donde podría sufrir graves daños. En algunas, como Fanny, el frenillo era demasiado largo, y al unir la mayor parte de la longitud de la lengua a la parte inferior de su boca, el manejo de dicho órgano se veía imposibilitado. La niña tenía mal aliento a menudo, porque, aunque se lavaba los dientes todas las noches, no podía emplear la lengua para sacar los pequeños trozos de comida que se le quedaban entre las mejillas, y las encías o en los huecos de la mandíbula inferior, bajo la lengua. Pequeña clase de medicina. Fanny tragó el líquido de manera audible y acto seguido tosió con fuerza. «Esto es fuerte», dijo. Le lloraban los ojos, pero no se amilanó, y a una señal mía bebió otro sorbo. Estoicamente dejó que el whisky le empapara los tejidos de la boca. Esto le adormecería el frenillo, al menos un poco, y al mismo tiempo tendría un efecto desinfectante. Oí a Aidan y a Germain en el exterior. Jenny y Rachel habían venido para la operación. «Creo que será mejor que lo hagamos fuera», le dije a Jamie. «Aquí no cabrán todos, no con Oglethorpe». Y es que el vientre de Rachel había aumentado de manera considerable a lo largo de las últimas semanas, y sus dimensiones hacían que los hombres se alejaran inquietos de ella, no fuera a estallar de pronto como una bomba. Sacamos la bandeja con los instrumentos y nos instalamos en el banco que había junto a la puerta. Amy, Aidan, Orri y el pequeño Rob se agruparon detrás de Jamie, que era el encargado de sostener el espejo, tanto para dirigir la luz a la boca de Fanny de manera que me sirviese de ayuda, como para que la propia paciente pudiera ver lo que pasaba. Sin embargo, dado que Oglethorpe impedía que Rachel la inmovilizara por detrás, reorganizamos un poco al personal y, al final, Jenny pasó a encargarse del espejo y Jamie se sentó en el banco con Fanny en sus rodillas, abrazándola para reconfortarla. Germain se situó a un lado, con un montón de paños limpios en las manos, solemne como un monaguillo, y Rachel se acomodó junto a mí, con una bandeja entre ambas, para que pudiera ir pasándome las cosas. «¿Lista, cariño?», le pregunté a Fanny. Tenía los ojos abiertos como un búho atontado por el sol y la boca entreabierta, pero me oyó y asintió. Le quité la taza de la laxa mano, estaba vacía, y se la di a Rachel, que la llenó con brío. «Espejo, por favor, Jenny». Me arrodillé en la hierba delante del banco y tras unos momentos de ensayo y error conseguimos que con un rayo de sol incidiera en la boca de Fanny. Saqué de la taza las tijeras de bordar, las sequé y con un trapo agarré la lengua de Fanny con la mano izquierda y la levanté. No me llevó ni 3 segundos. La había examinado con atención varias veces pidiéndole que moviera la lengua
todo lo posible, y sabía al milímetro dónde pensaba que debía encontrarse el punto de unión. 2 tijeretazos rápidos y listo. Fanny hizo un ruidito de sorpresa y se revolvió entre los brazos de Jamie, pero no daba la impresión de que sufriera un dolor intenso. Sin embargo, la herida sangraba, repentina y profusamente, y me apresuré a bajarle la cabeza para que la sangre le saliera por la boca y no se ahogara. Tenía otro trapo preparado que le introduje deprisa en el whisky. Después le levanté la cabeza a Fanny, cogiéndola de la barbilla le puse el trapo bajo la lengua. Hizo que profiriera un ¡ay! Ahogado, pero agarrándola, una vez más del mentón, le cerré la boca y le ordené con severidad que apretara el paño con la lengua. Todo el mundo permaneció a la espera, conteniendo la respiración mientras yo contaba en silencio hasta 60. Si el sangrado no cesaba, tendría que darle unos puntos, lo cual sería complicado, o cauterizar la herida, que sin duda sería dolorosa. 59, 60, dije en alto. Al echarle un vistazo a la boca de Fanny, vi que el trapo estaba empapado de sangre, pero no saturado. Lo extraje, introduje el otro y repetí la muda cuenta. Esta vez el trapo salió manchado. Nada más, el sangrado estaba deteniéndose por sí solo. ¡Aleluya!, exclamé. Y todo el mundo dio un grito de alegría. Fanny movió un poco la cabeza y sonrió con mucha timidez. «Toma, cariño», le ofrecí la taza llena hasta la mitad. «Termínatelo si puedes. Bébetelo a sorbitos y, si es posible, que moje la herida. Sé que escuece un poco». Lo hizo con bastante rapidez y puso cara de asombro. Si hubiera sido posible tambalearse sentada, lo habría hecho. «Será mejor que la acueste, ¿no?». Jamie se levantó sosteniéndola con suavidad contra su hombro. «Sí, iré a asegurarme de que mantiene la cabeza recta por si vuelve a sangrar y no le vaya a descender la sangre por la garganta». Me volví para dar las gracias a mis ayudantes y espectadores, pero Fanny se me adelantó. «Señora Fraser», repuso adormilada, muchas... Tenía la punta de la lengua fuera de la boca y visqueó para vérsela asombrada. Nunca había podido sacar la lengua y ahora la movía a un lado y a otro, como una serpiente vacilante que probara el aire. Grr, grr. Paró y después, frunciendo la frente con una temible expresión de concentración, dijo: «Gracias». Las lágrimas se me saltaron, pero logré dar unas palmaditas en la cabeza y responder: «No hay de qué, Frances». Ella me sonrió y con una sonrisa breve y somnolienta, y se quedó dormida, con la cabeza en el hombro de Jamie, manchándole la camisa con un hilillo de sangre que le salía de la comisura de los labios. Y esto ha sido todo por esta tarde, chicas. Bueno, interesante, entretenido los capítulos de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos veremos mañana, que por acá estamos de feriado, así que seguramente mañana estaremos todas ahí firmes escuchando los próximos capítulos de lo ya poquito que nos queda. Muchas gracias de nuevo.